Ya con la mesa de análisis de todos los miércoles y tengo aquí en cabina a Patricia Osuna y a Juan Carlos Puebla, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pati? Muy buen día. Muy buen día a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Selena, buenos días, Pati, buenos días a todos los radioescuchas. Y aquí estamos con el frío, ¿no? Un poquito de frío. Sí, ya se está soltando el frío. Y eso que Hermosillo no es tan frío como otros municipios, ¿eh? Porque nos están escuchando en Nogales, nos están escuchando en Agua Prieta, allá sí nos están escuchando en Cananea. Allá se van a reír de nosotros si nos estamos quejando del frío, ¿eh? Así es. Y bueno, el tema que hoy nos compete es justamente el presupuesto 2022, un tema muy importante, un tema muy interesante, porque esto sí nos compete a todas las y los sonorenses, a los 72 municipios, porque lo que se apruebe en el Poder Legislativo, en el Congreso del Estado de Sonora, pues va a ser los recursos que va a tener el Poder Ejecutivo para ejercerlos el año 2022 y con base a esto, pues ya saber si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si nos va a ir más o menos a las y los sonorenses. Pati, empiezo contigo. ¿Cómo ves el presupuesto? Pues yo lo veo austero, así justo como se plantó desde un inicio. Hay una reducción importante en gastos de comunicación, que pues como bien sabemos, Sonora tiene un historial pues muy denso en cuestiones de comunicación, del presupuesto que se ha destinado a comunicación. Pues ha sido un tema muy recurrente, creo que incluso pues de mucha molestia en general para la ciudadanía de que se le esté destinando tanto dinero a comunicación. Hay una reducción de más o menos 421 millones de pesos al año que se le destinaban, se va a estar en unos 175, que es lo que se tiene planteado. Esto es obviamente pues se va a votar en comisión, ¿no? Tenemos que entender pues que la va a votar la Comisión de Hacienda, de Hacienda se va a pasar, o sea, una vez que pase con temas de modificaciones, cualquier cosa que vaya a salir de ahí, si es que llegan a salir algún tipo de modificaciones, va a pasar al Pleno y tiene que ser votado pues por todos y todos los diputados fuera de la comisión, ¿no? Entonces, pues puede ser que veamos, como había mencionado el gobernador, pues algunas modificaciones que pudieran llegar a suceder dentro del Poder Legislativo. La idea pues fuera que pasara como está, que pues fue un presupuesto pues con el que se estuvo trabajando, incluso ahí pues hubo un tema también de explicación de por qué, de qué significa el presupuesto, pues porque hay que entender también que es un tema complicado, que pues a menos una persona que maneje realmente números pues a veces le puede entender y a veces aún así es de que, bueno, ¿a qué te refieres con esto, con los pasivos, no? Por otra parte, pues hay una reducción también en servicios profesionales y en un tema de arrendamientos que, como mencionaba, pues se van a empezar a mover algunas dependencias, ¿no? De rescatarse, pues definitivamente es el tema, en lo personal a mí me atrae mucho lo de los parques solares, por ejemplo, que hay un presupuesto de 60 millones de pesos que se le va a destinar a los programas piloto, ¿no? Porque es lo que vamos a, o sea, que ya anunció que en Bavispe va a empezar, por ejemplo, que lo anunció también en Cananea, lo anunció para varios municipios, y la idea es que estos 6 años pues continúe este proyecto, que aunado al presupuesto federal con la CFE también va a ser pues el tema de Puerto Peñasco, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema que definitivamente pues por fin no se va a aprovechar y directamente para el bolsillo de la ciudadanía, el tema de la energía solar, que como de hace más de 30 años sabemos que Sonora es potencial, que estamos justamente en la franja solar, o sea, tenemos casi todo el día tenemos un lugar sol privilegiado. Exactamente, que no se había realmente aprovechado a su máximo. Esperemos pues que estos 6 años y con este presupuesto pues arranque bien el programa. Pues es un ahorro de 2.300 millones de pesos. Hay mucho apoyo, por supuesto, de varios programas a nivel federal, que eso es pues la crítica es así como que pues cómo es posible que tengamos menos presupuesto que el año pasado, pero pues ojo, hay un complemento que es el gobierno federal y más allá de eso pues era el cuestionamiento que nos hacíamos la vez pasada, ¿no? Como de, bueno, y ese presupuesto que estaba el año pasado, ¿qué pasó con él? Sí. O sea, ¿dónde están las obras? ¿A dónde se fue? Justo Jorge Morales abordaba en 2 ocasiones en cuestión de la SEC, por ejemplo,
el aumento que se hizo al tema de mantenimiento, de servicios de limpieza y en el tema de... Y las escuelas tiradas. Y las escuelas tiradas a la basura. En todas partes, eso es en todos los municipios. Exacto, y las empresas que tenían contratadas a las personas encargadas de la limpieza hicieron recortes. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pues entonces eso es algo que esperemos que no suceda en este gobierno, que es algo, pues es una de las grandes esperanzas, pues de realmente que el dinero que va a entrar, que sea responsable, que sea bien ejecutado y que realmente le sirva a las y los sonorenses. Así es. Juan Carlos, ¿qué ves, qué destacas en este presupuesto? Yo destaco el análisis realista, o sea, pocas veces se parte de la realidad de la situación del Estado por malas administraciones en general, no solo la pasada. Lo que más me sorprendió es no sé si se acuerdan, recién llegó el nuevo gobernador hablando del tema de la deuda que había. El gobierno de Claudia Pavlovich no tenía definido bien cuánto era de deuda y ellos salen y dicen son más o menos 50,000 millones de pesos, ¿no? Y desde ahí pues nos dimos cuenta que Sonora pues es de los estados más endeudados a nivel federal. Sí. Y también es preocupante porque es de los estados que gasta más en pagar su deuda pública que en inversión pública, ¿no? Y eso ya te rompe cualquier idea de infraestructura. Y entonces yo creo que el gobernador desde que llegó entendía la situación y su equipo en lo que está parado Sonora. Y eso mismo lo lleva en consecuencia a tener que tomar la política de austeridad. Entonces, el diagnóstico es totalmente cierto, completo, pero hay un problema que creo que es justo al tener tan poco presupuesto para enfrentar las deudas de este estado, o sea, la complicación que hay del tema, tiene que ser muy quirúrgico, hay muy buenas intenciones para que pueda desarrollar todo, ¿no? Porque si no, como va a destinar casi el 63% en gasto social, que eso me parece muy bien, que en Sonora hace tiempo no había una política social totalmente a este nivel, ¿no? Que ahora es un poco lo que trae el gobernador, que está muy bien. Ahora el tema es que tiene que ser súper efectiva para realmente llegar a lo que él promete de reducir deuda pública, de la inversión pública, porque también dentro de su presupuesto está en temas salud, educación. Yo veo el panorama optimista por el buen análisis que hay y las buenas intenciones. Hay un buen entendimiento de lo que pasa en este estado. Optimista porque está bien el diagnóstico. Ahora lo que nos va a tocar ver a la ciudadanía es la realización, y la tienen difícil, y eso hay que advertirle a la gente. No es fácil. Por ejemplo, no es fácil, para empezar, el desarrollo social. Siempre en México ha sido, pues así como que hacen relaciones causales, ¿no? Pues no tienen luz, pues pones luz y ya todo. Y como ahorita vemos. Ajá, y ahorita vemos, ¿no? Y después se olvidan de si esa colonia se desarrolló más allá de tener luz, o siempre ha sido así, a la y se va, ¿no? Entonces los programas sociales que trae el gobernador me parecen interesantes, y con poco presupuesto tendrán que ser muy estratégicos para ver que haya verdadero desarrollo social. Y ahí es donde nos toca a la ciudadanía ir viendo, ¿no? Esto es el presupuesto de egresos de un año, ¿no? También, sí. Pero ir viendo qué programas funcionan o no, porque está muy apretado el cinturón. Y me impresiona justo que el gobernador haya puesto metas tan altas con tan poco presupuesto, sabiendo que porque promete reducir la deuda pública. Es algo muy optimista, ¿no? Es un proyecto ambicioso, y de todas maneras vamos al gasto social, porque es verdad. Cuando tú inviertes en lo social, pues bien hecho, no solo en programas sociales, sino en inversión pública, ¿no? En obras y todo, pues generas riqueza y generas, ¿no? Es una bienestar forma de general. Yo creo que ese es uno de los grandes enfoques que tiene. Exactamente, que es una visión de bienestar, y en el bienestar se incluye, por ejemplo, obviamente también, o sea, el tema de la calidad de vida. ¿Y qué significa la calidad de vida? Por ejemplo, pues el tema de las obras de infraestructura carretera, por ejemplo, el tema de las obras hídricas. Sí, oye, sí. A ver, hay que hablar definitivamente del tema de Guaymas y San Carlos, que ahorita son los que pues pésimo servicio. No, deja tu pésimo servicio. Es un riesgo tremendo, o sea, ya ambiental y para la salud de la gente. O sea, de hecho, justo hoy estaba escuchando que se iba a reunir la Cosprisón con el empresariado de San Carlos y Guaymas, por la cuestión del riesgo para tú estar comiendo en un restaurante cuando tienes una fuga de aguas negras, y aunque ya ni siquiera la veas, el hecho de que haya, o sea, las bacterias coliformes, que son las bacterias fecales, esas no se van, sino que cuando el agua se evapora,
quedan en las partículas de polvo. Y bien sabemos que Guaymas, San Carlos y pues todo Sonora es un polvadero. Entonces tú vas caminando, tú vas a consumir algo y estás al final, o sea, al final del día abres la boca, o sea, lo que sea. Hay bacterias. Hay bacterias y eso genera problemas gastrointestinales. Incluso, por ejemplo, si hablamos de niños y niñas menores de edad, pues de que infantes o bebés, son peligros, o sea, es un peligro latente para la salud. Y dentro de esto, pues él incluso en campaña y dentro del presupuesto, también obviamente en complemento con la Conagua, porque es la Conagua a nivel federal quien se encarga de la obra, de realmente pues la obra, la fina y la dura, pues, ¿no? Y hay un presupuesto para la rehabilitación pues de esto y pues el tema de Guaymas de San Carlos realmente necesita atención y urgente. Y eso hablando de ciudadanía, pero luego se encuentra el gobernador ciertas dependencias o instituciones que dependen del presupuesto estatal, como algunos medios, por ejemplo, que están con problemas económicos. La presión económica va a ser muy fuerte para la Universidad de Sonora, para municipios, para el mismo Congreso del Estado, que va a apretar su presupuesto, para todas las estructuras que hay que se fueron descuidando y necesitan algo de inversión. Sí, está bien complicado. Aunque en ese sentido, Juan Carlos, pues bueno, dile a la señora ama de casa que con 100 pesos a la semana a veces hacen maravillas. O sea, cuando se sabe gastar, se gasta bien. Por eso digo que va a ser tiene que ser muy, muy minucioso el gobernador en Así lo es. que hagan. Estamos de regreso en la mesa de análisis analizando el presupuesto 2022 con Patricia Osuna y Juan Carlos Puebla, y justamente antes de ir a la pausa pues analizábamos esta reducción importante que va a haber al Congreso del Estado, ya que bueno, en el año 2021 hay que recordar fueron 796,45,927 lo que se aprobó, y para el proyecto 2022 se baja hasta 346. Esto quiere decir que va a haber menos 450, o sea, se le va a reducir en un 56.5% el presupuesto del Congreso del Estado, y yo creo que esto es algo muy importante a destacar, ya que el gobernador en campaña lo dijo. Va a haber una reducción de 500 millones para el Congreso del Estado porque es el cuarto congreso más caro de México. ¿Cómo por qué? No sabemos, porque legislativamente hablando, la verdad, pues las anteriores legislaturas no dieron los resultados suficientes. La actual legislatura le vamos a dar todavía el beneficio de la duda porque apenas están iniciando. Por lo menos ya se aprobó el matrimonio igualitario, que era una deuda histórica que se tenía en este Congreso, pero es demasiado dinero. O sea, para un poder legislativo que se debe de dedicar a hacer leyes y no hacer lo que debe hacer el Ejecutivo estatal, pues es bastante dinero. No sé cómo lo veas tú. Sí, definitivamente yo creo que es uno de los grandes aciertos y fuera de incluso pues de esta mesa o de quienes tal vez estamos un poco más empapados con lo que se hace y lo que no se hace, incluso con la gente. Nosotros, o sea, a mí me tocaba mucho pues de que cuando empecé a escuchar este tema del Congreso, era una de las grandes uno de los grandes pues como esperanzas, ¿no? de que Alfonso Durazo pues realmente le recortara el presupuesto del Congreso, porque pues la realidad es que por lo menos la percepción de la ciudadanía de las y los diputados y del Congreso pues no, o sea, comúnmente tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo. O sea, realmente como mencionas, pues, o sea, legislaturas pasadas pues casi eran servibles así de lo que pasara, por ejemplo, en la administración pasada, pues todos se alinearon a lo que la gobernadora dijera por la cantidad de dinero que estaba fluyendo en este poder, pues al final del día que debería ser en teoría autónomo, que pues justamente lo que hace esta nueva legislatura pues es regresar a lo que originalmente era el Congreso, que fue dentro pues de la ley que aplicó el veto, y cuando era todo este rollo con Claudia Pavlovich en el 2018, por el miedo pues obviamente a que el Congreso realmente se volviera pues una oposición de ella y autónomo, que realmente fuera pues, autónomo. Entonces lo que hizo pues fue pues va a depender prácticamente de lo que yo le diga, y todo lo que, o sea, lo que quieran hacer, yo lo controlo, pues. Entonces pues realmente el quitarle este presupuesto son 450, originalmente iban a ser 500, pero pues ya haciendo el análisis fino, pues salen algunos detalles de algunas necesidades que pudiera tener el Congreso pues para respetar su autonomía al final del día, ¿no? Ajá. Yo creo que al final del día los diputados
diputados y las diputadas pues tienen que concentrarse en lo que debe, o sea, en lo que les corresponde, en la razón por la que la ciudadanía las y los eligió. Y no andar pues como hacían antes, pues andar repartiendo dinero, que era casi lo que hacían. Entonces realmente candidaturas adelantadas. Sí, pues o sea, prepararse. Y digo, está bien, pues obviamente está bien tener aspiraciones políticas, pues, pero no puedes por eso descuidar tu trabajo, pues. Entonces creo que era justo y necesario en el tema de comunicación, en el tema de asesorías, seguridad privada tenían, o sea, realmente eran lujos superfluos, exactamente. Y yo creo que pues no hay cambios realmente a la estructura en sí de que no pudiera, o sea, que pudiera comprometer el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, se hace una reducción importante en cosas que eran innecesarias, pues que realmente se podía vivir sin, o se debía de vivir sin, más bien, ¿no? Así es, Juan Carlos, ¿cómo ves esta reducción importante? Menos el 56.5, o sea, 450 millones menos. Yo creo que Pati tocó un tema interesante, que es como en Sonora, en concreto, el diputado local tenía perdido el suelo. O sea, es una realidad. Sí. Yo vi en campaña las propuestas de algunos diputados locales con aspiraciones como si estuvieran haciendo candidatura a diputado federal, ¿no? O incluso gobernadora. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues? Entonces, no solo por la ostentación de la campaña o todo, sino las propuestas. Y algo bien interesante que creo que Sonora ya lo demostró en estas elecciones, el sonorense en general, es que este chapulineo que siempre hubo en la clase política en los últimos años en el Congreso local, que eran los mismos que no quedaron en el federal, queda aquí, que queda allá, los mismos nombres, ¿no? Los podemos decir uno por uno casi, sí. ¿No? Y ya las generaciones jóvenes de esa clase política, pues que eran los jóvenes, pues empezaron con Eduardo Bursi, ya llevaban casi, ¿no? Y eran los mismos y pues ahí todavía perdura una, por ejemplo, del Pan López Noriega, que ha sido como que ya es la tercera vez, o sea que... Pues por eso está tan enojada Alejandra López Noriega, pues, claro. Porque mira, tanto tiempo de vivir en la realeza, porque se cuenta que es la realeza del legislativo, pues ya no va a tener nada la señora. Sí. Entonces, en esa situación, creo que esto viene bien, además de que si algo exigió el sonorense, no creo que sea tampoco tanta aspiración a decir, bueno, morena, sino a la renovación de la clase política, o sea, al ver nuevas caras, nueva gente con trayectorias interesantes, ¿no? Que si venían de fuera o no, pero pues tan así que nuestro gobernador ganó por bastante ventaja, viniendo desde mucho tiempo que estuvo en la Ciudad de México en otros puestos, pero el tema era pues cambiar de aires y ver una renovación de la clase política, porque sí se manejó mucho el Congreso local, algo así como un brazo derecho del gobernador en turno, ya eran los mismos nombres, no importaba que cambiara el gobernador. Familiares, primos, tíos, y en general pues la misma clase política, ¿no? Y entonces esta reducción de presupuesto viene bien también, independientemente de lo que necesita el gobernador. Lo van a usar para un fideicomiso para becas, que eso está muy bien, pero para dar un mensaje en concreto de que cuál es el papel de un diputado local en un congreso local, realmente. De hecho, si uno piensa, y perdón que sea así de directo, el papel más importante es checar el presupuesto y aprobarlo. O sea, porque dentro de tus facultades, que no son tantas, o sea, sí responder a tus comunidades, a tu colonia, a tu distrito local, pero sobre todo lo más importante es esto, lo que estamos viendo hoy, revisar el presupuesto, ver qué necesidades, ahí pelear sobre tu comunidad en concreto, tu distrito local, si se ve beneficiado o no, qué problemáticas tiene, alzar la voz para decir, porque aquí se va a notar en los programas sociales, oye, que le llegue a mi distrito local, oye, que coordinen esto para acá, oye, no tenemos ni agua, así está la situación aquí donde represento, es conocer tu entorno y sobre todo en los presupuestos anuales de egresos. Digo, hay otros temas importantes, pues, de leyes locales, pero yo creo que lo principal en un congreso local es el presupuesto de egresos, es como la tarea, porque es el proyecto a todo el año, ¿no? De los programas sociales y el desarrollo de cada comunidad. Y la verificación de constante, ¿no? Eso, y medir, exacto, efectivamente, conocer tu comunidad, estar ahí, tener las orejas bien paradas y trato con la gente directo para ver sus demandas y luego así pues exigir, ¿no? En concreto. Pero esa es la clave de esta reducción de presupuesto, que es cambiar ojalá, ¿no? Porque este es un inicio, a ver si luego no pasan otras cosas, pero podemos cambiar la percepción de que el diputado local
no está ahí porque no le quedó otro puesto y soy de los mismos y ya 3 años y ¿no? me cambio de distrito local y no pasa nada. Sí, que salió esta administración y ay, córranle al Congreso, ¿no? Sí, a ver qué cae, ¿no? Y volviendo al ejercicio de legislativo para el ejecutivo, perdón, para el año 2022, yo creo que es muy importante también destacar el apoyo que se le va a dar a la educación, la cuestión de las becas, la cuestión a mí, algo que la verdad me llamó mucho la atención y que se lo destaco al gobernador Alfonso Durazo, es justamente el tema del crédito educativo. Las personas que batallamos para estudiar, las personas que ni siquiera pudimos acceder al crédito educativo, porque fue mi caso, por todo lo que te piden, dices, ¿cómo es posible que hay sonorenses que con tal de estudiar actualmente le deben un dineral al gobierno? Entonces el hecho Parecemos de que te quiten, Estados Unidos, claro, ¿no? o sea, sí, o sea, un crédito impagable por estudiar, o sea, por tener mejores condiciones, y luego si ves el mercado laboral y por ejemplo en temas de comunicación, que los sueldos no es como que digas, uy, ¿cuánto te pagan? Pues la verdad estamos en una situación muy crítica en ese sentido. Entonces yo creo que el apoyo a la educación en ese sentido pues va a ayudar muchísimo. Definitivamente, el tema de, o sea, cuando lo mencionó en la rueda de prensa pasada, cuando decía pues el tema, o sea, la cantidad de personas que estaban en el buró de crédito por deber al crédito educativo, pues, o sea, ¿y qué pasa cuando estás en el buró de crédito? Pues no tienes acceso a otros créditos, no puedes sacar casa, no puedes, prácticamente tienes las manos amarradas. Y muchas veces, a mí por ejemplo, me tocó solicitar un crédito educativo y mi papá estaba así de con los pelos de punta porque le daba pánico el tema de los créditos educativos, y yo lo necesitaba porque me habían becado para irme a Querétaro, pero pues ese, o sea, era una beca del 60 y pues ese 30% pues no tenía mis papás para pagarlo. Y a veces el banco te daba una tasa de interés mejor que la que te daba el gobierno. ¿Cómo explicas eso? Exactamente, pues entonces realmente, o sea, a ver, el Instituto de Crédito Educativo, o sea, de becas y crédito educativo, es sin fines de lucro, ¿no? O sea, no puedes, o sea, sacar dinero de ahí, pues entonces yo creo que es definitivamente muy acertado el tema de eliminar la deuda de interés, de tasas de interés, y que realmente que lo que estés pagando pues sea lo que solicitaste, lo que te prestaron, pues porque al final del día ese dinero que te prestaron también salió de la bolsa de la ciudadanía, salió de tu bolsa al momento que pagaste impuestos, que durante toda tu vida, si tu familia aquí ha vivido siempre, pues también lo pagaron, y en Estados Unidos esa es una de las grandes peleas, es el ejemplo de lo que a donde no debemos de llegar, pues, ¿no? O sea, la gente allá para estudiar la universidad necesitas sacar 30 créditos y todavía estás casada con hijos a tus 50 años, y sigues pagándolo. Lo mismo con las casas, por ejemplo. O sea, y bueno, es así como el qué bueno que estamos cerca, pero pues qué mal que también estamos cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues absorbemos este tipo de prácticas como sucede en la infraestructura urbana, pues, ¿no? Y eso es pues, a ver, si lo estamos viendo de tan cerca, que mucha gente que tenemos allá, pues realmente ver qué no hacer para llegar a ese punto, pues. Pati, en un minuto, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con que hay que estar pendientes del presupuesto. Es un presupuesto, pues al final del día, que también pues faltó mencionar aquí, que corresponde el ingreso al egreso, que es así como también la primera vez, pues porque no hay solicitud de deuda. Hay que ver la ejecución, hay programas muy interesantes por parte de desarrollo social. Creo que las personas que están ahorita a la cabeza de las instituciones van a hacer un muy buen trabajo. Hay un análisis, como mencionaba Juan, pues hay un análisis correcto de la situación de la deuda, de la situación social, y creo que es un buen presupuesto. Creo que tiene muy buenas oportunidades de que se ejecute correctamente y que realmente le sirva a la ciudadanía para reparar tantas deudas en materia de infraestructura y materia social y materia económica. Así es. Juan Carlos, en un minuto, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con el tema de que va a ser un presupuesto muy austero porque es necesario y que lo necesitaba ya Sonora. Y nada más hablando del gasto social, recordar esta idea en general a cualquier gobierno. A veces hacen relaciones causales con falta de ciencia. Yo creo que para eso hay que ser muy pragmático, creyendo que un programa social va a resolver otros problemas, que no siempre funciona así. Por eso es bien necesario el estudio. Si ya vas a tener poco presupuesto, tienes que ser muy quirúrgico, muy minucioso en donde lo pongas. Por eso es importantísimo el estudio, la tecnología, ver qué programas funcionan para dar en el clavo, porque uno dice,
das becas secundarias, va a bajar la inseguridad. Oye, ¿y la correlación dónde está? ¿De dónde lo sacas? Bueno, es que en mi cabeza suena bien. ¿Qué otros factores están teniendo ahí exacto, porque injerencia? capaz y en Sonora ese no es el problema, y en el sur sí, o capaz y ¿no? Y entonces... Incluso en los municipios hay diferencias, Por ejemplo. Cada municipio, y aquí no... Entonces, por eso sí creo que es súper necesario que haya mucha ciencia, medidores, porque con el poco presupuesto al que se atienen por el bien del Estado y por el bien de sus presupuestos en general para los siguientes años y la deuda pública reducirla, tienen que ser, no pueden caer en esto que siempre caen, tienen que ser súper pragmáticos y escépticos. O sea, esta idea, no, a ver, viene del gobierno federal, a ver, espérate, vamos a ver si funciona aquí para lograr desarrollo social, no simulación social o una ayuda directa, sino desarrollo social. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido pues yo creo que va a ser muy importante estar atentos de lo que se apruebe esta semana en el Congreso del Estado. Posiblemente ya esta votación se lleve a cabo el día viernes, ya lo estaremos viendo en los próximos días, ver cuáles son las modificaciones que salen de comisiones por parte de los legisladores, y ya de aprobarse, ver cómo le va a hacer al Ejecutivo para gastar mejor y pues tener mejores resultados. Hacer Muchísimas más gracias. con menos. Exactamente, Sí. hacer más con menos.